Sean muy bienvenidos a ese espacio donde hablamos de amor propio, autoconocimiento, espiritualidad, energías, chakras, frecuencias. Mi idea con ese canal es siempre compartir mensajes con ustedes que les ayude a ampliar su conciencia y así accesar tu yo más esencial. Y el tema que yo quería traer en el día de hoy es sobre confianza. ¿Cuántas veces nuestra fe es testada para medir hasta qué punto realmente tenemos fe? Y en fe, en lo que sea, aquí no hablo específicamente de un fe cuando estamos asociados a una religión, sino que fe en el sentido de confiar, de tener la seguridad de que eso va a resultar y de que lo voy a lograr. Muchas veces por nuestra vida yo misma he pasado por situaciones y por eso quise empezar ese canal hablando precisamente de ese tema, porque eso es algo muy presente en mi vida. Muchas veces dudar de nuestras capacidades, de nuestras competencias, de nuestra inteligencia, de nuestras habilidades, de nuestra sabiduría interna. Entonces, muchas veces la vida nos trae experiencias, situaciones donde nuestra fe es testada y necesitamos dar ese salto de fe confiando que las cosas van a resultar bien y todo se va a solucionar. Colocando un ejemplo propio, ya que muchas veces yo siento que y he pasado por situaciones así, fue la propia mudanza de país. Como notan por mi acento, yo soy brasileña, pero vivo en Colombia ya hace muchos años. Y por más que no queramos, cuando uno cambia de país, algo en nuestra identidad cambia, porque tenemos que adaptarnos a un otro ambiente, a otra cultura. Entonces, es como si parte de nuestro yo hay que morir porque hay necesidad de esa adaptación, de esa percepción y de cómo vamos a funcionar ahora en este ambiente completamente nuevo. Entonces no deja de ser un teste, digamos, de confianza, porque primero dejar tu país, tu familia, tus orígenes, para llegar a una parte completamente nueva, donde tú no conoces a nadie, puede ser para muchas personas muy desafiador. Y efectivamente, por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué aquí, mis planes era validar mis títulos, empezar a trabajar, pero no hablaba el idioma. También quedé embarazada. Para muchas personas puede ser muy desafiador llegar a una parte nueva, a un país nuevo donde tú no conoces a nadie, ni siquiera el idioma, y empezar todo otra vez desde cero. Pero mi idea era llegar, validar mis títulos, estudiar el idioma y empezar a trabajar. Pero ahí yo no contaba, bueno, no contaba entre comillas porque era algo que yo ya venía también deseando, era tener un hijo. Y efectivamente apenas llegué aquí quedé embarazada. Entonces, recién llegada, sin hablar el idioma, no había muchas opciones para mí a no ser resignarme a estar en casa y dedicarme a mi embarazo, después a mi hijo. Bueno, ahí ya fue para mí un gran cambio, un gran desafío, porque yo era medio workaholic. Y entonces en ese periodo fue cuando despertó en mí esa necesidad de buscar, de dar sentido a todo eso lo que estaba viviendo. Y empecé a buscar autoconocimiento, empecé a estudiar astrología, reiki, en fin, hoy ya estudié muchas cosas. Y entonces mi intención con ese canal es precisamente compartir con ustedes todo ese conocimiento, todo lo que ya absorbí, todo lo que entendí, de manera colaborar con alguien que ese contenido les sea útil. Ojalá les guste. Y entonces, para hablar de confianza,
en ese contexto de mi ejemplo, fue creer que todo estaba bien y que hay una inteligencia superior o hay algo mayor que nos guía, que nos comanda y que no estamos en el local equivocado ni con las personas equivocadas, sino que siempre hay un aprendizaje en todo lo que vivimos. Ahí, ay, pero ¿cómo así? Es muy injusto lo que estoy viviendo, es muy difícil, es muy desafiador. Sí, lo es. Pero es a través de esas experiencias que nosotros crecemos y que podemos cambiar. Por ejemplo, si yo no hubiera pasado por ninguna situación así, no hubiera empezado a estudiar todo eso que estudié y hoy estoy aquí compartiendo con ustedes. Pero muchas veces en situaciones así nuestra fe es testada. ¿Hasta qué punto nosotros confiamos? ¿Hasta qué punto, eh, hasta qué punto de verdad confiamos? ¿Hasta qué punto creemos que lo vamos a lograr? Tenemos fe que Dios, o no sé en qué creerán ustedes, en que algo superior nos guía, nos conduce. Y a veces fe en uno mismo, porque en muchos momentos uno llega a dudar de nuestras capacidades. Entonces, por ejemplo, en mi situación, aquí es solamente mi ejemplo, pero eso se puede aplicar en cualquier cosa, en un trabajo, en un relacionamiento, en un proyecto, de que tú empiezas algo con mucho entusiasmo, con mucha empolgación y todo, y en la primera dificultad o en el primer obstáculo empieza a desmotivarte o empieza a autosabotear, que eso también era algo que estaba pasando conmigo, de saber ya internamente que abrir ese canal y empezar a partir contenido era algo que yo debería estar a hacer, porque mi alma pedía eso y yo me estaba autosaboteando. De hecho, esos últimos días empecé a hacer otras cosas completamente nada que ver, distintas, y hoy tomé la decisión que no, voy a retomar y quiero comprometer en compartir todo ese conocimiento que me fue tan útil. Entonces, confiar en tus capacidades, en que lo vas a lograr, en que tú sí puedes. Yo sí logré aprender el idioma, aprender otros conocimientos que nunca siquiera me había ocurrido estudiar nada de astrología, de parte energética, de Reiki, en absoluto. Pero no enfocando tanto en mi historia, porque yo quería apenas dar un ejemplo, pero enfocando exactamente en la confianza y en la fe, pues primeramente en nuestra vida hay momentos que sí tenemos que dar un salto de fe, sí tenemos que confiar que hay algo que es superior, que es más grande que nosotros y que está, digamos, pilotando todo, y que es como una mente más inteligente que está viendo el todo. Nosotros estamos mirando solamente ese pedacito, mientras que hay un Dios o una mente superior o una inteligencia divina que está mirando desde arriba y tiene la visión amplia y que nos está guiando hacia donde tenemos que ir. La otra es tener confianza en ti mismo, en tu sabiduría interna, en tus habilidades. Todos nosotros tenemos dons, tenemos calidades, tenemos inteligencia, tenemos habilidades y muchas veces dudamos de nuestra propia capacidad, de nuestra competencia y, y desistimos. A veces por la más mínima cosa que surge, ya nos hace desistir, ya nos hace perder la confianza, eso no va a resultar y desistimos del proyecto, desistimos de la relación y no conseguimos enfrentar las dificultades porque perdemos la fe o la confianza o en nosotros mismos o en la situación o en ese proyecto.
Debemos confiar también en el fluir de la vida, que la vida también tiene su inteligencia, que las cosas, o sea, dejar que las cosas fluyan, porque cuando nosotros no confiamos, caímos en el control. Entonces queremos que todo salga de la manera que nosotros esperamos y que nosotros deseamos. Por ejemplo, yo quería haber llegado aquí, validado mi diploma y empezado a trabajar. Y no fue así. Y yo no tenía control sobre eso. Yo quedé embarazada y no tenía cómo, tenía que adaptarme. Y tenía que confiar que había un propósito en eso, que había una inteligencia de por qué eso estaba pasando, por qué yo ahora tenía que dedicarme a tener mi hijo y no a mi profesión o a un trabajo. Entonces es renunciar a ese control o a que las cosas salgan como yo quiero. Confiar que las cosas son como son porque hay un motivo, hay una inteligencia superior, hay un ser divino que sabe por qué las cosas son. Sí. Lo otro, confiar en las otras personas, que a veces es tan difícil también por experiencias traumáticas que hemos tenido, ¿no? De traiciones, de frustraciones, de experiencias malas que ya tuvimos en el pasado. Y resulta que acabamos que no confiamos en las otras personas, no confiamos en las relaciones y eso también no permite una intimidad. Si yo no confío en el otro, yo no me abro, yo no me permito, yo no muestro, o sea, yo estoy todo el tiempo controlando, yo sigo controlando. Y a partir del momento que a veces no es algo que uno simplemente gana conciencia, ya lo entendí y lo suelta y lo hago. Es un proceso de ir aprendiendo a confiar y soltar. Y a medida que voy confiando en la vida, en mí misma, en mis capacidades, que sí yo soy capaz, que yo sí puedo resolver ese problema, que yo sí tengo la competencia, que la otra persona sí me va a apoyar, yo sí puedo confiar en ese grupo, en ese equipo, en mi pareja, en esas personas. Lo que pasa es que tú empiezas a liberarte de esa ansiedad o de esa necesidad de control y lo que o sea, empiezas a sentir una profunda paz, una tranquilidad, porque simplemente tú entras en el flujo de la vida y vas viviendo el presente, lo que hay para hoy, haciendo lo que tienes que hacer, comprometiéndose, o sea, teniendo disciplina y compromiso con tu parte, haciendo lo que tienes que hacer a medida que las situaciones se presentan, si surgen problemas, pues mirar cómo solucionarlos, no entrar en la victimización y de que ay, ahora ya no hay salida, yo no sé qué hacer. Busca parceros, hacer tu parte, confía en Dios, confía en la vida, confía que las cosas se arreglan y hay vas a empezar a sentir una grande paz interior y que ya no hay esa necesidad de controlar todo el tiempo a todo, a todos. Simplemente confías, es igual como pedir una pizza en un restaurante. Tú ya estás en el restaurante, ya estás sentada, el mesero ya te trajo el menú, ya escogiste la pizza, ya hiciste el pedido. Tú no vas a dudar de que el mesero no te va a traer la pizza. Ella va a llegar. Así es el proceso de que tenemos que confiar que si yo hice mi parte, me dediqué, trabajé, busqué soluciones, vencí los obstáculos, confiaste en ti, en tus habilidades, en las personas, en tus proyectos. Vas a lograr de una manera o de otra. De pronto no vas a lograr en la manera que lo idealizaste, en la manera que quisiste, pero va a pasar. Va a demorar más de lo que esperaste,
puede ser. Y si no resulta de la primera vez, vuelves a intentar. No significa que porque fallaste en la primera vez, que tienes que desistir y que en la próxima no va a resultar. Otra cosa es ese control o ese miedo a fracasar también, porque nosotros creemos que tenemos que hacer algo y hacerlo bien y no podemos equivocarnos. Y sí, nosotros podemos, eso es humano, eso es natural del ser humano, equivocarse y corregir, mirar entonces dónde me equivoqué, en qué me equivoqué y hacer las correcciones y seguir adelante. Pero eso no significa que tenga que desistir y perder la confianza. Entonces es permitir equivocarse, permitir eh, pasar por esas situaciones, pero no desanimar por causa de eso. Seguir confiando en el flujo de la vida, entregar, confiar en Dios, en ti y creer que todo tiene un propósito y todo va a salir de la manera que tiene que salir. ¿Y cómo podemos cultivar esa confianza? Eh, pues primeramente estando entrando en un estado pasivo, saliendo del control, no estando todo el tiempo en la mente, sino que en estado de meditación, percibir cómo te sientes por dentro, trabajar esos miedos, esas inseguranzas, y empezar a tornar eso un hábito cotidiano donde todos los días tú te trabajas, respira, hace mentalizaciones de que yo tengo capacidad, yo confío en Dios, yo confío en mí, yo confío en mi intuición y saber que hay una sabiduría divina que te guía, que te trae intuiciones, que te trae personas para colaborar en tu proyecto. Hay esa sabiduría interior, hay una sabiduría divina que nos guía. Y entonces así, cuando nosotros trabajamos eso internamente, porque la confianza no viene de afuera, no viene del dinero que tengo, de la profesión que tengo, sino que la confianza es interna, de saber que yo puedo, que yo soy capaz, que yo confío en mí, que yo tengo las habilidades para hacerlo. Y con eso logramos tener mucho más paz interior y la confianza pasa a ser algo natural en nuestro día a día. Si te gustó ese video, ese contenido, no te olvides dejar tu like, poner aquí tu percepción en los comentarios, qué te pareció, como alguna experiencia que tuviste, si quieres comparte aquí conmigo, sugerencias para temas, para nuevos videos y que nuestra fe sea más grande que nuestros miedos. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.